Bueno, Javier, mucha gente ha dicho, y nos incluimos nosotros, que es urgente una nueva zona industrial para sacar de la ciudad las industrias. Tanto las empresas que más peligros representan para la población, como otras que no parece que los representan tanto, pero una industria no debe estar en medio de un conglomerado habitado por seres humanos. Debe estar aparte. Eso es lo que se hace en una ciudad de verdad. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, organismo que no sirve para absolutamente nada, al menos hizo una proposición en ese sentido. Sí, dice que se establezca una nueva zona industrial en los terrenos que están en la circunvalación de Santo Domingo, de ahí hacia afuera, ¿verdad? En terrenos que no están habitados. El Estado, a pesar de todos los terrenos que se han robado desde el poder, a pesar de eso sigue teniendo muchísimo terreno. Claro, ese patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano se está reduciendo a toda velocidad por la geofagia de la dirigencia del partido. El Comité Central tiene más terrenos que nadie hoy día, el Comité Central. Entonces, antes de que acaben de devorarlo todo, todavía el Estado tiene muchas tierras que son cercanas a la capital. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Por ejemplo, esas tierras que sugiere Johnny Jones, yo creo que por ahí se puede hacer. Puede que sea un lugar idóneo para eso. Entonces el Estado que haga una buena carretera, que haga una planificación, que declare de utilidad pública, bueno, son del Estado, no tiene que declararlo de utilidad pública, que sencillamente se dedique a cercar esos terrenos, pero que tienen que ser extensiones inmensas, inmensas, porque no se puede pensar en las industrias que hay ahora, que se pueden mudar ahora. Hay que prever el futuro para que no vuelva a suceder lo mismo. Y sobre todo, que esos terrenos, las industrias que se van a establecer allí, los compren. Porque los inversionistas privados eso es lo que hacen. Compran los terrenos. Y entonces se establecen. Sí, claro. Porque ahorita dicen que no, que hay que ayudar. El Estado tiene que donar esos terrenos por el bien de esos sectores. El Estado puede donarle terrenos a indigentes, a pobres, pero no a industrias. Es decir, esos terrenos que las industrias los compren, pero es urgente hacer eso. Urgente. Sí. Que garantice con una buena carretera, o por lo menos con dos, una por cada extremo, ¿verdad? Y que preserve esos terrenos. Claro. Con cerca y con fuerza pública. Así es, eso es muy importante, pero hay que señalar además que esto tiene que hacerse de manera conjunta con la aprobación definitiva de la Ley de Ordenamiento Territorial que está en el Congreso Nacional y que no hay forma de que termine de ser aprobada, porque la inexistencia de una ley de esta naturaleza es lo que ha hecho posible el crecimiento sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de organización, de plan, de las ciudades, de los barrios, de las comunidades. Y ten tú la seguridad, Uchi, de que se habilita unos terrenos para la operación de industrias, de empresas, que muy probablemente en pocos años
tengamos que alrededor de esas empresas se da también un crecimiento urbano, la construcción de vivienda, etcétera, etcétera, porque no hay ningún tipo de control ni de regulación de eso. Ahora bien, nosotros estamos muy claros también en lo siguiente: si bien es cierto que es importante una ley de ordenamiento territorial, si al mismo tiempo no se consolidan las instituciones que están llamadas a hacer cumplir esa ley, no estamos de más. Y dentro de ellas, por ejemplo, está el tema del papel de los ayuntamientos, de los gobiernos municipales, que otorgan permiso, y todos sabemos cómo es que se otorgan esos permisos para la construcción de edificios, la construcción de viviendas, la construcción de empresas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de control, porque uno tiene, a pesar de que no existe la ley de ordenamiento territorial, hay leyes que regulan mínimamente, por ejemplo, claro, el funcionamiento de estas empresas, la distancia que tiene a la que tiene que estar una vivienda de un lugar donde se almacena combustible, pero independientemente de esto, aquí se otorgan permisos sin ningún tipo de control, que es lo que lleva a que tengamos las consecuencias que se ha tenido en el país, y últimamente la que pasó en Villa Agrícola con Poliplaza. Que dicho sea de paso, no es el caso de Villas Agrícolas, eso de que ponen la industria primero y llegan los vecinos después. Ese no es el caso de Poliplaza. La escuela España, que fue afectada por la explosión, fue fundada en ese lugar en 1951, para más decir en enero de 1951, y Poliplaza llegó en 1966. Ok, 15 años después. El hecho de que se fundó la escuela en el 1951 quiere decir que ya estaba habitado, porque nadie hace una escuela en un desierto. Ajá. La escuela se hace en donde ya hay un conglomerado humano suficiente para llenar la escuela de alumnos. De manera que es falso lo que se ha dicho, en el sentido de que primero fue la industria y después fueron las viviendas. No, señor, eso no es verdad. Primero fueron las viviendas, y el mejor testimonio es la existencia de la Escuela España. El Liceo Manuel Aurelio Tavares Justo fue muchos años después, que también resultó afectado. Y quisiéramos insistir, a propósito de las escuelas, en que estos planteles han sido reparados por el Ministerio de Educación, y no es posible que eso se pague con el dinero que paga cada ciudadano al Estado en múltiples impuestos sin darse cuenta. Esto no puede ser pagado por el contribuyente. Esas reparaciones, que van 2 escuelas, otros locales, una clínica, pero cerca de 100 viviendas, esas las reparó Obras Públicas, o las está reparando. Eso no puede ser que salga del presupuesto de Obras Públicas. No puede ser. Eso debe pagarlo la empresa o las empresas. Así que hay que hablar ahora de ese caso, porque es una guerra con reconciliaciones con, ¿cómo se llama? Cuando paran la acción en una guerra, ¿verdad? Es una guerra intermitente. Así tocan los tambores un día y después dicen que están juntos ayudando a la comunidad, y después vuelven y tocan los tambores otra vez. Bueno. Los tambores, las cornetas, y suenan hasta los metrallazos. Entonces, eso tiene que ser resarcido por las empresas que causaron ese daño. Claro. Que quede claro eso. Claro. Por las empresas que causaron el daño. Y lo mismo, una nueva zona industrial que es urgente, no solamente necesaria, no, sino urgente, debe ser en terrenos del Estado
comprados por cada industria que se establezca allí, con suficiente espacio para un crecimiento de por lo menos medio siglo, como poco. Y además inmovilizando todos los terrenos públicos que queden alrededor, porque ahorita entonces los miembros del Comité Central compran todos los alrededores también, que serán altamente valorizados si se pone una zona industrial allí. Así es. Tipo Boca Chica a 15 pesos con 3 centavos el metro. Medio millón de metros. Sí. Okay. A 15 pesos con 3 centavos. Entonces todo eso hay que preverlo. El problema es que lo tienen que prever lo mismo que lo hacen. Ese es el problema. Así es. Ese es el problema de un régimen sin credibilidad, una justicia sin credibilidad, una administración pública sin credibilidad. Pero eso es lo que hay que exigir. Eso es. Así.